Ok, hoy día tenemos el tema ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Está basado en el análisis de una parábola muy conocida que está en Lucas 10, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas 10, empezando con el verso 25, la parábola del buen samaritano. Pero vamos a analizarlo con otro conocimiento y desde otro ángulo. Vamos a ver primero a quiénes consideramos nuestro prójimo. ¿Quién sería nuestro prójimo? ¿Qué decimos? Nuestro hermano, nuestro compañero, las otras personas. Ok. Cualquier persona, exacto. Bueno, habría otras personas que se preguntarían, ¿son mis compatriotas o mis paisanos? ¿Son los convertidos de la misma fe? ¿Son, en nuestro caso, por ejemplo, con tanta oposición que hay con los musulmanes? ¿Consideraríamos también a los musulmanes nuestro prójimo? Sí. Efectivamente. Sí, todo, ok. Entonces, veremos que, comparando con el Antiguo Testamento, vemos que la ley siempre indicaba cosas específicas. Y en este caso, solamente nombra a tu prójimo, pero no indica quién es tu prójimo, que debes amar al prójimo. Es el nuevo mandamiento que dio Jesús también, pero no indicando quién es el prójimo. Entonces vamos a leer la parábola del buen samaritano, los versos del 25 al 29. Mili, por favor. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, has hecho y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Ok. Analicemos primero desde el verso 25. ¿Quién es esta persona que está preguntando? Un maestro de la ley. Un maestro de la ley, que la parábola nos dice que es un intérprete. Un intérprete o maestro de la ley. Intérprete. La NBI dice experto en la ley. Exactamente. Es la gente que estudia la ley, que analizan con otros maestros, otros doctores de la ley, debaten entre ellos para ver la manera como se descifra, cómo se interpreta, cómo se debe enseñar a los creyentes. Exactamente. Entonces, el intérprete viene a ser ese. Y por lo general, esta gente eran los escribas. ¿Okay? Cuando aquí este hombre está viniendo y hace una pregunta, ¿a quién? A Jesús. Ahora, el intérprete de la ley era un hombre muy respetado, por lo mismo que era maestro, doctor, etc. Cuando se respeta a una persona en un salón de clases, bueno, no sé si en la época de ustedes, pero en la época de Lucho y mío, cuando tenemos que hacer una pregunta, levantamos la mano y nos tenemos que parar del pupitre. Cuando aquí también están en el salón de discusión de la ley o de las escrituras de Dios, ellos tenían preguntas y también se tenían que parar. Y eso muestra el respeto a la autoridad, en este caso de la ley. Aquí nos dice el verso 25 que este intérprete era una persona de autoridad, ¿verdad? Sin embargo, cuando le va a preguntar a Jesús, lo reconoce también como maestro.
¿Y qué dice antes de eso? Se levantó. O sea que al mismo respeto, reconocía que Jesús también era un doctor de la ley, un maestro, un intérprete. Amén. Amén. Ese es en el verso 25. Y sabemos que la ley, y desde el Antiguo Testamento siempre Dios ha estado hablando, obedece mis mandamientos, sigue mis estatutos, respeta mis leyes. ¿Para qué? Para tener larga vida. Y aquí no cambia cuando Él pregunta para heredar la vida eterna, ¿verdad? En el verso 26, entonces, ¿qué le dice Jesús? Le dice, ¿qué es lo que tú has leído? ¿Qué es lo que has entendido para responder a tu propia pregunta? ¿Qué me puedes decir de tu parte? ¿Qué crees? ¿Verdad? ¿Y qué hace? Le responde el verso 27, que está, vamos a ver, en Deuteronomio 6. Y no pierdan esta hoja porque acá vamos a estar regresando constantemente. Deuteronomio 6 y 5, verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, el quinto libro del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice? ¿A quién le toca? ¿Quién está? Luz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Está reconociendo lo mismo. ¿Y qué nos dice Levítico 19, 18? Nelly. Nelly, ¿estás ahí? Ella comentó que su audio no estaba bueno. Sí. Entonces, Doroteo, ¿sí lo tienes? 19. Sí. Levítico 19 y verso 18. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Yo Jehová. Amén. Estos dos son los mandamientos que Jesús luego nos deja en el Antiguo Testamento, que se resume toda la ley. Y exactamente es lo mismo que le está diciendo este escriba en respuesta a Jesús. Para conseguir la vida eterna tiene que hacer esas dos cosas importantes. Bueno, veamos en el verso 30, porque en el 29 pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Tal vez, como decía, porque no hay una lista directa, específica, estas personas son tu prójimo y estas personas son las que debes amar. Pero vamos a ver, a entender un poquito más a cómo leemos. ¿Qué nos dice el verso 30? 34 de Levítico. Oh, vayamos a 34, ok, perdón. Me estaba salteando. Levítico 19 y 34, el verso 34, sí. ¿Qué nos dice? ¿Tú lo tienes, Lucho? Sí. A ver. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. ¿A qué se refiere el extranjero? Alguien que no es judío, o que es judío pero que no vive, su residencia no es en esa ciudad. Puede ser judío de otra ciudad cercana, vecina. Vamos a ver cómo los samaritanos podrían ser. O los gentiles, ¿no? O los gentiles, que están de visita. Pero dice que también amarás. Ahí le está indicando específicamente que porque están visitando como extranjero en esta tierra marcada, delimitada, entonces lo tiene que reconocer como parte de ellos, porque por otros lados le dice que lo alimente de la misma manera. Y acá le está diciendo que lo ame también. El verso 30, regresando a Lucas 10. Nelly, ¿tú me avisas si estás por ahí?
Sí, estoy por acá, Ah, pero no se ve escuchar, Ok, Lucas 10:30, a ver si lo quieres leer. porque se borra acá, se va. A ver, ¿Cuál leo? Lucas 10:30. A ver si se ve bien. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Ok, sí. Veamos. Sí, solo 30, está bien. ¿Se escuchó bien o más o Sí, menos? sí se escuchó Sí. bien, perfecto, sí. Ah, bueno. Entonces, estamos viendo que primero fue un intérprete preguntándole a Jesús. Ahora vemos en la escena, hay quien, un hombre. Y no nos dice de dónde es este hombre. Sencillamente un hombre. Pero un hombre que fue atacado, fue robado, y que no puede ser identificado, porque cuando te roban te sacan toda tu identidad, se llevan tus cosas, no pueden identificarlo. Tampoco lo pueden identificar por la ropa que usaba, porque lo dejaron, nos dice, sin ropa. Que si usaba el turbante árabe podrían saber que viene del lado de Arabia. Que si usaban los colores en los extremos de la ropa podrían saber si viene de África, etcétera, etcétera. Pero acá no tenía ropa, no tenía ningún tipo para identificarlo. ¿Qué nos está diciendo entonces este verso? ¿A qué tipo de hombre se refiere? Todos, cualquiera. 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 Exactamente, cualquiera. Entonces, este hombre fue atacado, fue robado, despojado de lo que tenía y encima golpeado, que lo dejaron medio muerto. Cuando nosotros caminamos en el mundo y vienen los ataques, el que ataca, el enemigo, ya sea en el aspecto material o en el aspecto espiritual, nunca va a tener en cuenta quién eres tú. No le va a importar tu identidad. Y si te despoja, el enemigo es lo que busca, despojarnos de la bendición de Dios. Y encima te golpea. Cada golpe que recibimos depende de nosotros si dejamos que nos golpee fuerte o resistimos, como nos dice Santiago, resiste al enemigo para que se vaya. Dejamos que nos golpee con piedras y nos dejen medio muertos, así como este hombre. Depende de lo que conocemos nosotros de la palabra, para poder agredir de regreso y sacarlo del camino. Amén. Bueno, entonces, este hombre estaba ya despojado, herido y medio muerto. El verso 31, ¿qué nos dice? ¿A quién le toca leer? Marisa. 10:31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. ¿El 32 también? No, solo el 31. Y acá vemos a qué personaje, al sacerdote. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Doroteo, tú leíste? ¿Leíste antes? Leí una vez, pero Ya, ok, porque todavía estamos en la vuelta. Sí, sí. Ajá. ¿Nadie? La NTV dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Ok, eso quería saber. Dice, no, espérate, regresando en el verso 30. Regresando al verso 30, nos dice que este hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? Jericó. A Jericó. Bueno, yo le he hecho una línea recta, pero en realidad es
Jerusalén está en una colina ¿cómo se dice? El Range of Mountains, la cadena de montañas. De la cadena de montañas que atraviesa el centro de Israel. Y la altura de Jerusalén está como 754 metros sobre el nivel del mar. Digamos alrededor de 800. Jericó está cerca al Mar Muerto, está en el valle del Mar Muerto. Sabemos que el Mar Muerto es el punto más hundido, más bajo en toda la tierra. Y esto está a menos 240 metros sobre el nivel del mar. Déjame ver si puedo para ver bien esto. Okay, ahí. Vemos que esta gente, este hombre y el sacerdote están viniendo en este camino de Jerusalén, descendiendo, dice, o bajando a Jericó, cuando lo atacan los ladrones. La montaña, el camino, ¿por qué lo he puesto así? Porque leí por ahí donde dice que no es recto, que es de curvas. Y lo otro es, cuando estamos arriba de una montaña, viendo hacia abajo, generalmente tú ves más a la distancia. Puedes distinguir cosas más fácil que viendo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Bueno, este sacerdote aparece en este camino, encuentra a este hombre tirado y nos dice la historia que cruza al frente. ¿Por qué creen ustedes que cruzó? Indiferente. Indiferencia, ok, podría ser un motivo, ¿qué otra cosa? No contaminarse, no mancharse. Para no contaminarse. ¿Por qué para no contaminarse? Había esa creencia de que al acercarse a alguien moribundo te contaminabas, o sea, ahí está, es parte de la palabra también. Ok. Vayamos al verso 32 para ver los dos casos, porque después también viene un levita. ¿A quién le toca leer? Maki. Un ayudante del templo, en griego un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. También se apartó. Ok, se apartó. Cuando vemos, ahora es el levita. Un sacerdote y un levita son personas que trabajan en el templo. Ok, vamos a ver lo que nos dice Levítico 21:1. ¿A quién le toca leer, Mili? Levítico. Sí, 21:1. Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ok, exactamente lo que ustedes decían. Las leyes de la gente que está trabajando en el templo son estrictas, que si se acercan, sobre todo los sacerdotes, se acercan a una distancia corta, están ya recibiendo esa contaminación y deben mantenerse en purificación y santificación por otro tiempo. Vayamos a Números, perdón, Números 19:11. Luz, por favor. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro durante 7 días. ¿Qué quiere decir? Que durante esos 7 días hay muchas cosas que no puede hacer y también se considera en esos actos prohibidos a su familia. En algún sitio decían que ni siquiera podían recibir salario o no podían comer las comidas completas, tenían que entrar en ayuno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces podemos pensar de repente, este sacerdote vio a alguien, no sabía si estaba muerto o no,
pero no se movía. Y dijo, yo no quiero meter a mi familia tampoco en ese problema. Yo no quiero separarme ni hacer ese sacrificio, digamos, y se fue al frente, porque la ley le prohíbe inclusive estar cerca. Ese fue el motivo por el que cruzó. El levita nos dice que pasó, lo ve y no cruza, pero pasa de largo. El verso, ¿qué verso es? El 32. Llegando cerca de aquel lugar, lo ve y pasó de largo. Ok. Los sacerdotes y los levitas estamos viendo que son gente que trabajan en el templo. Los sacerdotes tienen diferentes categorías. Hay sumo sacerdote, que es el que entraba una vez al año al lugar santísimo. Luego hay también jefe de la guardia del templo, tesoreros, supervisores y sacerdotes ordinarios. Pero todos servían en el templo, considerando por lo menos 2 semanas al año. Una semana cada 24 meses, o sea, cada 6 meses. Equivalía a en total de 2 semanas completas cada año. Pero en las fiestas principales, que son las 3 fiestas principales del año, muchos de ellos trabajaban también semanas extras. Entonces hay otros de que trabajaban más de 2 semanas al año. Muchos de estos sacerdotes y levitas no vivían en Jerusalén, vivían a los alrededores. Lo que da a entender que si en este caso esta gente, este sacerdote y este levita de la historia regresaban de haber servido su semana en el templo, estaban regresando a su ciudad de Jericó, donde vivían. Podría ser. En los levitas, sabemos que todo sacerdote, ya sea levita o sea sacerdote en cualquier categoría, tiene que pertenecer y venir de la familia de Leví, que es de la genealogía de Aarón. Pero no todo sacerdote, todo sacerdote tiene que ser levita, pero no todo levita tiene que ser sacerdote. Porque levitas definitivamente estaban separados para trabajar en el templo, pero no solamente en el sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que podían ser gente que hacía limpieza y mantenimiento del templo. Había otro grupo que ayudaba a los sacerdotes a vestirse y a desvestirse. Otro grupo que eran tesoreros. Otro grupo que eran músicos. Los levitas generalmente eran músicos. Habían, por ejemplo, 4 puestos permanentes en el templo, que era el músico principal, el director del coro, el portero principal y el supervisor de los levitas. También habían cantantes, músicos, policías, digamos, que pertenecían a la guardia del templo, y todos estos se sometían a las leyes del Sanedrín, o sea, de la corte judía o el tribunal judío. ¿Qué nos dice los versos 33 y 34? Los versos 33 y 34. Doroteo, si lo tienes. 33 dice, pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Okay. Ahora aparece la figura de un samaritano. Siempre hemos escuchado que judíos y samaritanos nunca se llevaban bien. Okay. Vamos a ver en un resumen qué pasó. Samaria, yo tenía mi mapa por otro lado, pero bueno, no lo tengo ahora.
Samaria es una región, una provincia en el centro entre Galilea, que está en el norte, y Judea, que está en el sur. Y Judea es donde está Jerusalén, la parte norte de Judea. Entonces, Samaria, estando en el centro, para la gente que quería llegar a Galilea, ellos preferían caminar muchos kilómetros adicionales y darse una vuelta tremenda por Jericó para subir a Galilea. ¿Por qué? Porque no querían pasar ni ver a la gente de Samaria. Los samaritanos eran considerados mestizos entre judíos y paganos. Ellos solamente recibieron los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, y rechazaron los otros libros de profetas y tradiciones. Sabemos lo tradicional que es el judío de por sí. Ellos construyeron su templo, su propio templo, en un monte, en una montaña, porque también vivían en el mismo rango Gerizim, sí, el mismo, no rango, sino la misma cadena de montañas que Jerusalén. Entonces estaba también en altura. Y construyeron su templo en este monte de Gerizim para no tener que bajar hasta Jerusalén. Cuando los judíos en un momento antes de Cristo devastaron ese templo porque se oponían, ya habían empezado las represalias y el odio entre uno y otro, y destruyeron ese templo en una revuelta, y luego los samaritanos vinieron años más tarde y distribuyeron huesos humanos, profanando el templo judío en Jerusalén. Entonces el odio crecía cada vez más y por generaciones y por cientos de años. Y para un judío era un insulto que alguien lo llame samaritano. Bueno, veamos, vayamos a Juan por un momentito. Al lado derecho estamos en Lucas, Juan 4, 20 y 21. Y cuando recordamos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, a esto es lo que se refiere cuando ella le dice a Jesús. ¿Qué le dice? ¿A quién le toca leer? Ya me perdí. ¿A ti te toca leer? No, lo toca leer. Juan 4, 20 y 21. El Evangelio de Juan. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesús dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Amén. La mujer samaritana se refiere a este monte de Gerizim, pero que ya no hay templo. Sin embargo, la gente sigue yendo al mismo lugar, donde estaban ya el templo destruido, pero el lugar. ¿Por qué? Porque les era más fácil que bajar hasta Jerusalén. Además fue el templo ese anterior al construido en Jerusalén. Pero Jesús le dice, ustedes, yo no tengo la verdad. ¿Puedes leer la parte que Jesús le habla de regreso? Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Que ni ahora, ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber un sitio específico a donde la gente va a tener que ir para tener ese encuentro con Dios.
para adorar a Dios, para hacer la ceremonia de adoración o servicios o lo que sea. Cuando tú buscas a Dios, ya no tienes que salir a un sitio específico. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora estamos al alcance de solamente hablarle y el velo se abrió. Jesús nos abrió ese camino para poder venir al Padre directamente y Él nos oye. Amén. Entonces a ese monte es el que se refiere esta mujer, a ese monte de Gerizim, el mismo que estamos diciendo. Pero bueno, regresando a Lucas 10. El odio entre uno y otro era grande, era por muchos siglos, por muchas generaciones. ¿Qué nos dice Lucas 10:35? Oh, perdón, espérate un momentito, me estoy salteando. Viendo en el 33, el samaritano, ¿qué pasó? El samaritano venía por este camino y lo ve y fue, dice, movido a misericordia. Tuvo compasión, presentó amor a un hombre que no sabía quién era, un hombre sin identificación. Y al acercarse, ¿qué hizo? Le echa aceite y vino en sus heridas. ¿Qué nos está diciendo aquí, aceite y vino? Lo está ungiendo. Lo está ungiendo en cierto modo. El aceite se usa para unción. El aceite representa el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, antes de irse, está anunciando que no va a dejarlos solos a sus discípulos, sino que va a mandar a un consolador. El aceite viene a ser ese ungüento. El aceite viene a ser esa consolación, ¿cómo se dice? Ese ungüento para que no sienta ya las heridas, el dolor, etc. Pero también está diciendo que le echa vino. Vino se supone que contiene cierto alcohol, depende del tiempo de maduración o fermentación. El alcohol es para evitar las infecciones, es para hacer reaccionar también la herida, ¿no? Limpiándola. Pero el vino también representa la sangre de Cristo. Aquí usando el vino y representando la sangre de Cristo y el aceite representando el Santo Espíritu, como tú dijiste, entonces lo está ungiendo, lo está santificando, lo está separando, preparando para algo especial. ¿Amén? Y aquí mismo en el verso 34 le dice que no solamente eso, que lo envuelve, obviamente la cobertura de Dios viene por todo el cuerpo, y lo sube a su cabalgadura. El hombre se supone que era comerciante. Como comerciante, y si cargaba, podría llevar un burro de carga con las bolsas a los costados, como podría jalar una carreta con esas cosas. Lo mismo vemos en el caso del sacerdote. Los sacerdotes teniendo esa categoría más superior, definitivamente ellos no iban a caminar largas caminatas, iban a tener la movilidad probablemente de un burro también. El levita, más probable de que sí haya estado caminando. Pero vemos que este samaritano, como comerciante, también ya tenía cierta categoría, cierto nivel social, porque vamos a ver más adelante qué es lo que hace. Vayamos al verso, ¿qué nos toca? 35. ¿A quién le toca leer? A ti te toca leer. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un hombre que solamente por compasión de ver que nadie lo ayudó, estaba solo, abandonado, tirado, medio muerto en el camino, le ofrece todo esto, lo envuelve, lo carga en su transporte y lo lleva al sitio más cercano, que se supone que era Jericó. Y vamos a ver el equivalente a qué es eso, porque dice otro día, que tal vez sea al día siguiente, no se sabe exactamente. Un día más tarde nos dice otro día. ¿Qué nos dice Mateo 22? Aquí te toca. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo, en griego pagar un denario, y los envió a trabajar. Entonces, el ganar un día de jornada, un día de trabajo, el salario era un denario. Aquí el hombre, regresando a Lucas 35, nos dice que él sacó ¿cuánto? 2. Dos denarios. Equivale entonces a dos días de trabajo. Tú piensas, cuando estás ayudando o vas a aportar para colaborar en dinero, tú dices, sacas generalmente un porcentaje de cuánto te cuesta juntar lo que ganas en 10 días, 15 días, lo que sea. Entonces, este hombre está poniendo 2 días de trabajo. No sabemos si tenía trabajo todos los días, pero 2 días de trabajo equivale a una cantidad grande, ¿verdad? No es tan poquito. Sin embargo, no le importó darlo y pagó esa cantidad. Y se lo da al mesonero y encima le dice, si gastas más, no importa, después cuando yo venga yo te doy. ¿Qué quiere decir? Que este hombre tenía también medios económicos. Exactamente. Pero ¿qué era lo que lo movió? La compasión. La compasión, exactamente, el amor. Ya. Vayamos a Lucas 10, 36 y 37. Nelly, por favor. Ahora vi, ¿te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró con... Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. El que mostró misericordia, exactamente. De los tres, era obvio que la pregunta de Jesús iba a caer, la respuesta iba a caer sobre el samaritano, aquel que tuvo compasión, que demostró sin tener, ¿cómo es? Prejuicios, ¿no? Prejuicios, sin tenerlos, sin tener cuidado de otras cosas, ni que si es aquel que ama o que no ama, sencillamente se conmovió y lo ayudó. ¿Amén? Entonces, vemos ahora quién es el prójimo. Regresando a la pregunta que el intérprete de la ley, el primer personaje, hace en el verso 27, no, espera, ¿dónde está? El 29, en el verso 29. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, sencillamente, el prójimo son las personas necesitadas que Dios pone en nuestro camino. Amén. Amén. El levita y el sacerdote no se preocupaban sino en qué, en las leyes religiosas, en los rituales, en lo que podían ser críticos o criticados, y no quisieron obrar por misericordia ni bondad. Amén. Amén. Y ahora, la otra pregunta es, ¿de quién debo hacerme prójimo? ¿De quién? Porque Jesús dice, ama a tu enemigo.
bendice al que te maldice, al que te desea mal. Ora por todos. Entonces, ¿de quién debo hacerme prójimo? No hay límites a la hora de decidir a quién manifestar amor y compasión. Amar a los demás es un sacrificio a veces que inclusive es peligroso, como en este caso. Este hombre se jugó la vida porque los odiaba a los samaritanos. Pero Jesús rompe esas cadenas, porque él pasó, él iba en ese camino. Y si recordamos lo de la mujer del pozo, era samaritana, lo de esta parábola, samaritano, y él decía, yo tengo que ir por este camino de los samaritanos. Vayamos para terminar en Hechos 8:25, pasando los 4 evangelios, viene Hechos 8:25, ¿qué nos dice? Mili, por favor. ¿Yo? Sí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Está hablando de quiénes entonces? Los discípulos y los apóstoles, que seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les demostró que el prójimo es todo aquel a quien encuentras en una necesidad. Amén. 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 Amén.